Hola, Jason. Te quisiera tocar, pero no puedo. No podemos, no, hay que mantener la distancia, eso lo aprendimos. Me voy a correr. Maru, por Cuidado, favor, Cape, mantener la distancia. Cape, no te enojes conmigo. Aprendimos también de esto del saludo con el codo, que al principio era como un chiste, después, bueno, ¿para qué? ¿No? Pero piensen que hay gente que hace 15 semanas, 100 días, que si viven solo no abrazás a otra persona. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, si estás en algún otro lugar, o en el AMBA, estás en algún otro lugar donde se habilitaron los encuentros de repente, y muchos contaban esto, ¿no? Como el placer de abrazar a tu papá, a tu mamá, a tus familiares. No me lo digas, que yo a mi papá y a mi mamá no los veo hace más de 102 días, pues están en Rosario, hace un montón. Sí, bueno, de febrero. Y es tremendo. Día del padre de por medio. Vimos algunas imágenes también, ¿te acordás del geriátrico o de la residencia para adultos mayores en Tandil que tenía esto de abrazar? Acá estamos viendo unos encuentros más fogosos. Sí. Acá está medio claro. Sí. Eso también pasa. Y después de tantos días. El que no tiene pareja estable se le está complicando, ¿no? También, es cierto. Bueno, y hay algunos que, incluso algunas publicaciones que hablan de hambre de piel. O decir, bueno, que medio Hannibal Lecter. Para mí está perfecto. Es una buena imagen, hambre de piel. O sea, un abrazo, un poco de calor humano, una cosa más. Los argentinos que somos como toquetones. Pero bueno, ninguno de los tres vive solo. Pero para alguien que vive solo, te digo, si tenés una mascota todavía, bueno, porque un poco algo de eso claro, hay. Mascota clave, el autoabrazo, no sé si. Ay, no, es medio triste, ¿no? Sí, la imagen te digo que. Bueno, compleja. pero para sumar a esta conversación, llamé a Alexandra Cohen. Ay, que la queremos un montón. Está Alexandra ahí tiene del esa otro lucidez. lado, sí, que es profe, psicóloga, es profe de la UBA también, que ahí la estamos viendo. Alexandra, bueno... Yo tengo una cosa muy polémica, que no, aparte Alexandra me va a matar, porque probablemente no lo pueda responder, pero yo tengo una teoría de que hay maneras de tocarse sin que corramos un riesgo sanitario, digamos, que hay que tener mucho cuidado. De hecho, en Europa decían, por ejemplo, los nenes a los abuelos, si van y les abrazan las piernas, digo... ¿No tenemos que buscar maneras creativas, Alexandra, de tocarnos en la cuarentena y no correr riesgo sanitario? Sí, pero no estoy en condiciones de decir claro, sabía que te iba a meter en un tocar. No sé. No, bueno, en Europa se inventó este abrazo con los nylon, digamos. Claro. ¿no? Sí, que es más triste que es horrible. Claro, exacto. Sí, a mí me gusta menos. Alexandra, ¿cómo ves toda esta situación y esta necesidad de contacto físico, o esto que nos reíamos y decíamos el hambre de piel? Sí, el hambre de piel me da un poco de miedo. Prefiero verme con mis amigos y ya vinieron comidos, entonces pensé que habíamos superado el canibalismo. No, lo que me molesta es ese nombre, que es como una solidificación de un nuevo, no sé, un nuevo síndrome. Me parece que va en la línea de patologizar ciertas cosas. Yo preferiría decir, tenemos muchas ganas de estar con nuestros afectos y abrazarlos. Me parece que poner ahí un nombre ya lo condena a la patología, y no es eso lo que está ocurriendo. Tenemos muchas ganas, extrañamos un montón, pero no es una patología, menos mal que extrañamos, menos mal que no nos acostumbramos, menos mal que nos siguen incomodando los dispositivos y... Eso te iba a decir también, porque de repente todo se llevó a la virtualidad, ¿no? A los encuentros virtuales, ¿no? Reunión, videollamada, pero al final es incluso hasta peor, ¿o no? Sí, es peor, y hubo en el inicio como una euforia de estar todo el tiempo conectados y haciendo Zoom con amigos y cumpleaños y esa euforia fue bajando. Sí. Me parece que estamos todos muy cansados de las pantallas, y no solo de las pantallas, sino de estar conectados siempre. Uh-huh. Me parece que algo de lo que está ocurriendo es que tampoco hay alternancia, por supuesto, entre entrar y salir, ir y venir, pero tampoco hay alternancia entre estar conectados y no estar conectados. Estamos todo el tiempo en algo, la demanda se exacerbó muchísimo, entonces me parece que lo que está empezando a pasar es al revés. Estamos intentando sustraernos a veces para producir un silencio que no se está produciendo. Muchas veces hay como una especie de ansiedad por estar con el otro, que me parece que las pantallas o los videollamados en realidad lo que hacen es subrayar aún más la ausencia. Claro. Nos pasa y nos ha pasado. Sí. Alexandra, te quería preguntar qué hay en la cuestión física, cuando uno abraza, qué sé yo, estoy pensando cuando en la normalidad, digamos, cuando vivíamos sin pandemia, a veces uno está triste y en el abrazo hay una contención, hay una cosa física que es como si uno respirara, ¿viste? Como si fuera, no sé si se puede explicar eso desde la psicología, si eso es reemplazable de alguna otra manera hoy. Eso que te pasa físicamente, me refiero.
Sí, no es reemplazo. Claro, porque te das cuenta Hay algo... que no está ahí esa persona, o sea, como que te genera una falsa expectativa de alguna manera. Ahora, Claro, es un cómo sí, exacto. que es preferible no producir, porque ya, digamos, y asumir que hay una pérdida y intentar, no diría recuperar, pero sí sostener lazos de una presencia que quizás sea más real, como la voz en el teléfono. Cuando yo Ahora, era chica había una claro. novela que Sí, se llamaba La vimos. ¿Te acordamos? Ahora hay Nos acordamos algunas todos. teorías que recién me decía Alexandra que no coincidía con esto del hambre de piel, pero que dicen, bueno, quizás obviamente nada va a sustituir a un abrazo físico, ¿no? Pero se los cuento y te lo cuento a vos, Alexandra, también. Dice, por ejemplo, de último, o sea, como plan B, bueno, una mascota. Quizás tener contacto con una mascota es No, mejor. pero mascota es un planazo. Digamos. Bueno, pero pará. Dentro Sí. de Plan una C, planta. Plan C es más polémico, te dice abrazar una almohada. Porque No. el efecto de abrazar una... Bueno, pará. Me muero de tristeza. Un Por- peluche. Claro. Plan D, este es más triste todavía. El osito. Plan D, El peluche. autoabrazo. No, el autoabrazo me deprime. Tanto. No. No, a mí me parece que es mucho mejor saber que eso, o sea, que no hay, que no es posible en este momento abrazarnos y no intentar recuperar nada. Digo, intentar, como decía, sostener algunos lazos, se pueden mandar regalos, se pueden mandar un mail extenso, como si fuera una carta, se pueden hacer una cantidad de cosas que no impliquen la sustitución, sino que a partir de eso que no está, la traducción o la recuperación de algo que no está, y efectivamente no está. Igual se han adoptado muchísimas mascotas en esta cuarentena, Sí. también es un dato. Al principio, Alexandra, No para abrazarlos, digo, para... Pero sí, también, para abrazarlo, para darle cariño. Abrazo a mi También, perra, también. pero de un modo, o sea, te ponemos ahí mucha cosa, porque también es difícil de bancar la ausencia. Pero te quería Sí, es muy llevar a otro tema, que era el arranque del programa nuestro de hoy, que tiene que ver con el enojo y todo lo que nos enoja, y cuando el enojo a veces termina en frustración, en bronca, o también en angustia. Digo, quizás el ejemplo más claro es el de los comerciantes que se enojan con la situación, que se enojan con el virus, que se enojan con el gobierno, que se enojan con... O sea, que hay un enojo por lo que de alguna manera a veces no podés cambiar. Sí, a mí me parece, yo no estoy muy de acuerdo en el todos enojados, porque no estoy de acuerdo con ningún todos en general, con asumir una posición de generalizar. No están todos enojados, no estamos todos iguales. Los efectos de esta pandemia, diría, Luciana había dicho lo que la cuarentena nos quitó, yo diría lo que la pandemia nos quitó, Sí. no lo que la cuarentena nos quitó, nos lo quitó la pandemia, todos esos proyectos que teníamos. Yo en este momento tenía que estar en otro lado, todos teníamos cosas para proyectos para este 2020 que están todos absolutamente detenidos, con lo cual no es la cuarentena, es la pandemia. Eso por un lado. Después, los efectos de la cuarentena sí y de la pandemia más son muy diversos. No me gusta generalizar nunca, son muy diversos. Hay una cantidad de gente que está muy bien, o sea, hay una cantidad de gente que está mal, pero también hay una cantidad de gente que está muy bien, y esto no se dice mucho, que es aquella gente que disfrutaba muchísimo de estar sola, y la presión social en contra de la soledad, porque la soledad está estigmatizada, le impedía ese repliegue de lo social, por ejemplo. Hay mucha gente que se armó una vida, Sin culpa. Sí, exactamente, sin la culpa de tener que estar todo el Claro. tiempo poniendo excusas para no habitar lugares que no quiere habitar, y hay mucha presión social que empuja todo el tiempo a que la sociabilidad es mejor que la soledad en general tiene muy mala prensa, y me parece que eso también hay que decirlo. Claro, encuentros no- familiares de lo que zafaste, ¿no? Che, otra vez. Bueno, ni hablar de Exacto. eso. Ay, perdonen, Una yo no- cantidad de gente... Claro. No puedo coincidir, No. Alexandra, con vos. Creo que siempre es mejor tener la posibilidad de elegir. No, elegir sí, lo que digo es... Sí, pero ahora no puedo- Pero no, estaba hablando de la gente que está bien, Claro, porque elige porque eso. encontró al revés que no está bien cuando no tiene la opción de elegir, porque hay una presión social muy alta, que es que la sociabilidad es mejor que la soledad. Solo me refería a eso. Después hay una cantidad de gente que a lo único que me resisto es al todos, Sí, entiendo. digamos, ¿no? Entiendo, A la generalización. a la idea de que... No de estamos que- todos enojados. Y hay una cosita más que yo sí querría decir, que es algo que decía, creo que Santiago, el comerciante, Sí. Santiago, que tuvo que cerrar
el comercio, que es que con quién hay que enojarse, digo, ¿no? Porque me parece que la frustración se exacerba aún más cuando se supone que hay alguien Claro. que es responsable de esto. Y la Claro. verdad es que más allá de lo que podamos discutir, criticar, pensar en relación a las medidas del gobierno, que podemos pensarlas, lo que sí me parece es que la idea de que el gobierno es responsable de todo lo que está pasando, me parece que eso Sí, produce es aún más el sujeto del frustración. enojo. No, que Porque si después no lo porque terminé de sí, decir, porque pero es la realidad muchas veces lo que nos genera ese enojo y esa Sí. frustración, le tenemos que ponerle un objeto. A veces Claro, real- pero eso lo que va generando además es una ilusión, ¿no? Que Claro. si el gobierno Sí. me dejara salir, yo estaría bien. Y lo cierto es que no va a ocurrir eso, porque si mañana dicen, listo, abrimos todo, más allá de que se van a disparar los casos y que eso también lo podemos pensar, más allá de eso, no vamos a recuperar nada de lo que ya está perdido. Ujú. Lo que vamos a tener que hacer es armarnos una nueva realidad, para no decir normalidad, que no me Sí, gusta no. mucho. Pero no está, si no está todo el tiempo sosteniéndose la ilusión de que uno podría recuperar la vida que De tenía que hay antes. control, sí, y de que tenemos control sobre lo que está pasando. Y de que hay un otro que nos lo está impidiendo. Y no es el otro el que nos está impidiendo esto. Es el virus, digo. Gracias. Lamentablemente. Sí. Gracias, Alexandra, un placer. Podría hablar Gracias 2 a horas con ustedes. ella. Tenemos un abanico Bueno, infinito de muchas temas. gracias. Deja para la Gracias. próxima, seguimos la próxima. Claro. Les mando un No se beso. dijo nunca, no sé. Pero sí, conclusiones, entonces, mejor llamado telefónico y Sí. algún pequeño gesto, algo que pasó medio desapercibido, dijo, bueno, si podés, si tenés las posibilidades, algún El regalito, ¿no? claro, El algo regalito, mínimo te que quedas- sea. Yo a mi papá ya le mandé aviones para armar, asado los domingos, pasta, postre, torta, todo.